¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. A nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días también para José Bustos en el estudio de grabación, y a Marconi Sánchez también. Le damos el saludo de buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, y como ya lo escucharon de la cortina de entrada, hoy es día martes del programa oficial de la Unión Médica Nacional, La Voz Médica, un programa diseñado para que ustedes y nosotros vayamos informándonos acerca del quehacer de la Unión Médica Nacional, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus orientaciones que nos da a nosotros los ciudadanos, y desde luego el respaldo que le da a todos los médicos, doctoras, doctores que se encuentran asociados a la Unión Médica Nacional, con diferentes temas que son realmente muy interesantes. Y ya vamos a ir con el tema de hoy con nuestro invitado que ya está con nosotros. Antes quisiera hacerles un aviso. Lamentablemente, la tecnología es una herramienta que a todos nos facilita el trabajo. Eso es la parte buena de la tecnología. Lo malo es que también hay algunas personas que se dedican a actuar de manera delictiva en las redes sociales. Ayer, aproximadamente a las 2 de la tarde, sufrimos un ataque de hacker en la página de Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Hemos contactado al señor Eric Lewis, el licenciado Eric Lewis, es el director de investigaciones cibernéticas del OIJ, quien muy amablemente se ha puesto a la orden de nosotros. Ya enteramos al OIJ, igualmente hicimos el reclamo directamente con Facebook, nos sacaron de administradores, por lo tanto hay algunas situaciones que se están publicando ahí que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Hacemos esta aclaración primero para que todos tengamos cuidado. Nosotros hemos tenido el cuidado, pero lamentablemente en algún momento se las agenciaron, pareciera que es desde afuera, o por lo menos un servidor ubicado fuera de Costa Rica. Así es que tengamos mucho cuidado. Les reitero, la página de Facebook del Programa Horizontes Costa Rica fue hackeada, nos sacaron como administradores, por lo tanto, en estos momentos estamos haciendo el reclamo con Facebook para que retorne a nuestro poder, para que sea Luisito el que siga manejándola como lo ha hecho siempre. Hecha la aclaración,
Les reitero que usted puede participar durante el programa de hoy a través de la línea de WhatsApp, como todos los días, WhatsApp 83414142, WhatsApp 83414142, esa es nuestra línea de WhatsApp, y también a las personas que quieren el enlace directamente, les hemos enviado el enlace vía WhatsApp para que todos tengan el enlace que quieran escucharnos vía internet. Si alguno de ustedes lo quiere y no lo tiene, aunque ya se lo hicimos llegar a todos, solicítelo a través de 83414142. Desde luego que nos escucha de costa a costa y de frontera a frontera a través de 96.3 Radio Centro en todo Costa Rica. La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, nos presenta hoy al licenciado José Paulo Solís Eidelman, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional, con un tema muy interesante, un tema que es de nunca acabar. ¿Cuándo estamos frente a un caso de acoso laboral? He ahí la pregunta. ¿Cuándo estamos frente a un caso de acoso laboral? Hay una línea muy fina, en ocasiones nos podemos confundir, en ocasiones quizás alguna compañera o compañero nuestro de muy buena fe, no vamos a decir que de mala fe, pero nos dicen acuse al jefe o acuse a la jefe, eso es acoso laboral, o acuse al compañero, etcétera, etcétera, y no necesariamente se está frente a un caso de acoso laboral. En otras ocasiones puede ser a la inversa, no, es que sencillamente el jefe o la jefe vino de malas hoy. Eso no es acoso laboral, y sí se está frente a un caso de acoso laboral. Pero para hablar sobre el tema, la Unión Médica nos envía, repito, al abogado José Paulo Solís Eidelman, abogado del área laboral de la Unión Médica. Licenciado José Paulo Solís Eidelman, bienvenido a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Gracias por atender nuestra invitación con un tema tan relevante y tan importante como es la pregunta, ¿cuándo estamos frente a un caso de acoso laboral? Bienvenido, licenciado. Buenos días, don Edgar. Buenos días a todos los que escuchan. Primero que nada, agradecer la invitación a este excelente programa y espacio que cuenta a todo el cuerpo médico del país. Sin duda este tema está y posiblemente siempre estará en boga. Por ende, la idea es tratar de aclarar algunos pilares esenciales en cuanto a lo que es el acoso laboral, en qué momento estamos, y ya que pues sí, es un tema un poco complejo que sí resultaría difícil poder abarcar completamente en esta hora, pero igual, esa es la idea, tratar de brindar los aspectos básicos para que se tenga una noción sobre ese tema. Efectivamente, son las palabras de inicio del licenciado José Paulo Solís Eidelman, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional. ¿Cuándo estamos frente a un caso de acoso laboral? Esa es una línea muy delgada, y que yo lo decía al principio, licenciado, puede ser que un compañero o compañera nuestra de muy buena fe, no digamos de mala fe, nos diga, mira, eso es acoso laboral, y a lo mejor se está equivocando por un exceso de cariño, de solidaridad con el compañero o compañera, pueden inducirlo a un error a uno, o tal vez a la inversa también, como decía yo, cuando se justifica, no, es que tiene mucho problema en la casa, no, es que viene muy tenso, por eso es, pero no es usualmente así, y sí se está frente a un caso de acoso laboral. ¿Podríamos definir más o menos cuándo se puede estar frente a una situación de acoso laboral? Correcto, efectivamente en la práctica se suele confundir los momentos de los cuales se encuentra una persona en un presunto acoso laboral. Sin embargo, sí, antes de entrar al tema, sería importante definir primero el concepto de qué es acoso laboral, o lo que a veces también le llama mobbing, ¿verdad? ¿Cómo no? Se entiende por hostigamiento laboral el ejercicio extralimitado del poder en un entorno laboral que atenta contra la integridad de la persona trabajadora de forma sistemática y recurrente. Ahí ya viene un poco a dar una línea, va poco a poco. Otra definición se podría definir como cualquier conducta abusiva de tipo maliciosa, insultante, repetitiva, que transgrede la dignidad o integridad psíquica, psicológica o física de un funcionario, ocasionando debilitamiento, humillación, intimidación, denigración o injurias para el destinatario. También esta definición lo podemos encontrar expresamente en lo que es el artículo 205 de la normativa de lesiones laborales, que es la normativa pues que cobija todo el cuerpo médico, ¿verdad?
Por otro lado, también podríamos encontrar la fundamentación jurídica. Y bueno, antes de esto sí es importante aclarar que en Costa Rica todavía no existe alguna norma expresa que regule lo que es el acoso laboral. Tenemos que remitirnos principalmente a lo que son jurisprudencia y leyes. Por ejemplo, podemos encontrar en la Constitución Política el artículo 45, 56, el Código de Trabajo, la Convención Americana de Derechos Humanos, en la normativa de relaciones laborales también el artículo 58, 66, 144, pero específicamente sobre el procedimiento del acoso, dentro de la normativa de relaciones laborales, se encuentra regulado del 203 al 233, para que más o menos se tenga las pautas a seguir, ¿verdad? Correcto. Continúe, licenciado, lo escuchamos con mucha atención. No se preocupen. Entonces, eso sí, es importante lo que es el tema de acoso laboral, ya que de ser continuo y sistemático, provoca graves problemas. Dentro de las consecuencias psicológicas estaría el trastorno del estrés postraumático, ¿verdad? Tales como problemas emocionales, depresión y la ansiedad. A nivel físico, por ejemplo, podría ocasionar lo que son problemas en el sueño, desajustes del sistema nervioso, e incluso muchas de las víctimas que han sufrido acoso laboral encuentran las dificultades para volver a integrarse a un puesto de trabajo. Son cosas que incluso dentro de un proceso se puede aportar como prueba por el daño que ha ocasionado la persona que está acosando. Entonces, en este tema sí es mucho cuidado porque no todos los hechos, como usted ahorita mencionaba al inicio, podrían ser calificados como acoso laboral. A veces se cree que por haber cambios en funciones o revisión de trabajo, entre otros, son elementos de hostigamiento, pero no es así. Son partes del desarrollo de la actividad laboral, que en doctrina nosotros llamamos conductas de control. Sobre eso incluso existe el voto 680-2015 de la Sala Segunda, donde viene a especificar o aclarar un poco lo que son las conductas de control. Esto por cuanto pues el jefe, ¿verdad?, o la instancia superior tiene la obligación de velar por el correcto funcionamiento de la institución a su cargo. Y para ello tiene cierta forma de poder de mando cuyo ejercicio no se puede confundir con lo que es el acoso laboral. Hay también votos de la Sala Segunda en donde resuelve momentos en los cuales se presentaron procesos de acoso laboral, pero para el juez no reunió los elementos necesarios. Por ejemplo, hay un caso del voto 902-2014, donde, si bien es cierto, mediante todo lo que fue el proceso a nivel judicial, se logró evidenciar que hubo maltrato verbal, y así también los testigos pudieron corroborar, ¿verdad?, ese hecho. Para el juez no hubo acoso, porque el fin nunca fue hostigar o perturbar o hacer renunciar a la parte actora, sino que esa conducta que se reunió dentro de todo el proceso fue generalizada contra las personas empleadas. Otro caso también a manera de ejemplo es el voto 775-2015, donde la persona actora reúne una serie de hechos que para ella consideraba acoso laboral. Por ejemplo, el jefe constantemente le llamaba a ella por altoparlantes, pero en el momento de igual forma del proceso, una vez reunía a los testigos, todos llegaron a testificar que el mecanismo que utilizaba el jefe era una convocatoria general para todos, llamarlos por los altoparlantes. Si bien es cierto, no era una conducta normal, pero no era solo para ella, sino era para todos los subalternos de ellos, ¿verdad? Siempre es bueno, incluso antes de presentar un proceso de acoso o posiblemente instaurar el proceso, el análisis previo de un profesional en derecho para poder determinar si se está o no dentro de un proceso de acoso, porque muchas veces esa confusión podría más bien hacer creer que está tipificado como acoso, pero lo correcto sería otro tipo de proceso para poder ir encaminado al proceso correcto, ¿verdad? Para que se maneje de manera exitosa. Ahora bien, licenciado, una de las dudas que surge es cuando se presentan esos asuntos de llamadas de atención de manera impropia, digamos, avergonzando a la persona, disminuyéndola, o que la persona se sienta perseguida
o lo que es, digamos, esos casos de preferencias o inequidad por sexo o por sencillamente por amiguismo, se está frente a un caso de acoso laboral con solamente una ocasión que se presente la situación, o tiene que ser de manera reiterada en el tiempo. Correcto, efectivamente, dentro de los elementos para poder determinar en qué casos se conforma lo que es el acoso laboral, tiene que reunir esos pilares. ¿Cuáles son? Bueno, que sí, que sea sistemático, continua, repetitiva. Entonces, jurisprudencialmente se maneja que esos hechos tienen que estarse manejando en un lapso de al menos 6 meses, no en formas aisladas. Por ejemplo, si el hecho fue hoy 5 de abril de 2022, pero el otro hecho fue hace un año, ya ahí sí no cumple con lo que estipula la jurisprudencia a efectos de poder determinar que sí hay un acoso laboral. Correcto, lo comprendo. Ahora bien, para que usted nos oriente, porque yo creo que eso es parte de la finalidad y la importancia que usted esté aquí con nosotros hoy, en el caso cuando ya la persona dice, bueno, voy a poner un hasta aquí, definitivamente sí siento que esto está deteriorando la calidad de vida mía, me quita seguridad, soy inclusive objeto hasta de burlas entre los compañeros, etcétera, etcétera. Cuando la persona se siente ya acosada laboralmente, ¿cuáles serían los pasos que debería seguir esa persona para no cometer errores? ¿Lo primero sería buscar testigos, o más bien lo primero sería acudir a un profesional, como el caso suyo, el licenciado José Pablo Solís Eiderman, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional? ¿Cuáles serían los pasos que usted diría que hay que tomar, cuáles son las acciones y por dónde se empieza? Si se empieza por conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o si se empieza de una vez en tribunales de trabajo. En fin, usted es el especialista, le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto, licenciado Solís. Claro. En este caso sí, siempre lo correcto o lo ideal sería buscar la asesoría por parte de un profesional en derecho. Esto para poderle aclarar si reúne los elementos, o por lo menos se tienen ciertos fundamentos para poder dar inicio a un proceso, porque en muchas ocasiones podría ser que todavía no esté configurado del todo, pero se requiere un poquitito más de prueba, la cual uno le puede aclarar. Por ejemplo, es bueno que se tenga la prueba documental, que existan, ojalá, pruebas por escrito de donde se le está denigrando, se le está tratando menos que los demás, testigos también que logren decir efectivamente en tal día yo estaba con la doctora o el doctor tal y el jefe o el compañero lo trató mal, dijo que no servía para nada. Alguien que pueda brindar ese apoyo en un proceso. Además de esto, también hay otro elemento muy importante, que es llevar como una bitácora. Por ejemplo, anotar el primero de mayo de 2021 a las tales horas, en tal lugar, frente a tal persona, la persona tal me dijo esto o me humilló. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el proceso, se tiene que configurar lo que se llama modo, tiempo y lugar, que son elementos básicos para poder evitar algún tipo de vicio o nulidad dentro de cualquier proceso. Entonces, una vez que ya reúna todos estos elementos que ahorita le comenté, y que efectivamente el profesional determine que sí es sustante un acoso laboral, vamos a ver entonces, ahora sí, dónde se presenta. Ahí donde uno tiene que analizar, ¿verdad? Primero, en qué institución está. A nivel de la caja, por dicha sí se encuentra, como les mencioné al inicio, dentro de la normativa de relaciones laborales, un compendio de las formas de denuncia o ante quién se denuncia en acoso laboral. Normalmente en las instituciones públicas sí viene contemplado eso. Podría ser que alguna institución pública o privada no cuente con un marco donde pueda reunir ese tipo de acoso. Ante esta falta de ante quién instaurar el proceso, se tendría que acudir a la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Pero si existe dónde denunciarlo, por ejemplo a nivel de la caja,
ahí donde se podría entonces, la pregunta que se me dio, ¿de qué forma? Bueno, se podría denunciar a nivel administrativo, contencioso, laboral, civil y penal. Todo esto depende de la forma, ¿verdad?, los hechos que se tengan. Normalmente, a nivel de lo que es la institución de la caja, primero se maneja a nivel administrativo. Ya si es una situación donde la resolución no fue favorable, o bien no fueran hechos muy graves, ¿verdad?, se podría ir de una vez a la sede judicial, siempre y cuando reúnan todos los elementos. Siendo la caja una institución tan grande y que se encuentra por todo el país, cuando se habla de, digamos, tomemos como ejemplo la Caja Costarricense de Seguro Social, si hay una situación de acoso, ¿dónde se presenta? ¿En la dirección de esa misma dependencia o en oficinas centrales o hay direcciones regionales? Coméntenos, por favor, para entender un poquito más. Sí. Con el tema ante quién se presenta, por dicha a nivel de la caja, esta institución cuenta ya con el marco legal, ¿verdad?, o el marco del cual marcan las pautas, ¿verdad? Dentro de esto quiere decir que la denuncia tiene que ser interpuesta ante la jefatura inmediata. Okay. Por otro lado, sí sería bueno también aclarar que en muchos casos cuando se presenta un proceso, puede ser que previo a un procedimiento administrativo se realice una investigación preliminar, ¿verdad? En este caso no resulta necesario o no es correcto realizar la investigación preliminar, sino de una vez que se exponga esa denuncia, se inicia ya como tal como un procedimiento administrativo, si estamos ante un procedimiento administrativo, ¿verdad? No requiere la pauta de que tenga que ser una investigación previa, de forma una investigación preliminar, perdón. Cuando se habla de estos temas y de presentarlo dentro de la misma institución a la jefatura inmediata, como bien lo expone usted, licenciado, salta una duda. Podría ser eventualmente, en un caso hipotético, que es el que quiero destacar, que alguna persona diga, no, eso no es acoso, no vale la pena ni siquiera llevarlo. Si el caso es desestimado sin mayor revisión, sin llamar a las partes para que se expresen correctamente, ¿qué instancia seguiría? Si yo no me siento satisfecho y digo, bueno, aquí no me tomaron en cuenta, estoy poniendo una denuncia, y quizás o porque no lo entendieron o quizás porque quieren proteger a algún amigo o amiga, dicen no, esto no lo vamos a tramitar. ¿Qué instancia seguiría después entonces? Sí, una vez que se interpuso el proceso ante la jefatura, como bien se regula en el artículo 109 de la normativa de relaciones laborales, la administración es la que tiene que actuar de oficio, que es un proceso muy distinto, pero eso lo explicaba a nosotros, porque no requiere la investigación preliminar. Una vez que ya se recibe la denuncia, se conforma el órgano director y el órgano asesor para llevar a cabo este procedimiento. Es donde van ya los elementos, entonces ya tendrá que la otra parte, al presunto acosador o acosadora, que determinar o plantear algún tipo de recursos donde genere esa duda o genere esa nulidad, porque por ejemplo, como les mencioné, si no está tipificado o no cumple los elementos de tiempo, modo, lugar, o fueron hechos aislados, entonces se presenta eso para que el proceso no continúe, pero sí normalmente tiene que llevar a cabo la audiencia oral y privada. Si efectivamente entonces ese proceso, de una vez que cumple todos estos requisitos, todo el procedimiento como tal de audiencia, recepción de pruebas y demás, y aún así se desestima, ya ahí se estaría agotando lo que es la vía administrativa, porque se podría plantear algún tipo de recurso de queja ante la junta directiva, pero se podría, como es un tema muy grave, que es el acoso laboral, se podría entonces ya ahí sí irnos a la sede judicial, ¿verdad? Perfecto, queda sumamente claro. Permítame, licenciado, ir a una pausa de mitad del programa.
El tema es un tema muy interesante. No he querido interrumpirlo, aunque tengo varios reportes de sintonía y algunas consultas que nos han hecho a través de la línea de WhatsApp 83414142. Hoy es martes, día de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Estamos conversando con el licenciado José Pablo Solís Eidelman sobre cuándo estamos frente a un caso de acoso laboral. El tema es un tema delicado, es un tema muy importante, y para la Unión Médica Nacional es relevante traer este tema con la finalidad de que todos nos informemos adecuadamente. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Analicemos cosas que hoy vemos normales, como es el hacer fila para abordar el autobús. ¿Hay una ley que obligue a respetar la fila y castigue con multas o cárcel? No es por la ley, es que nos enseñaron, cierto que con algo de imposición, porque todavía en mi edad colegial recuerdo un molote de gente queriendo entrar a la fuerza en los autobuses, algunos robando o manoseando, y después hasta gente colgada en la puerta. Un día se inició una campaña para que hiciéramos fila, y ve ahora. Así recuerdo a Jacinto Basurilla diciéndonos cochinos y enseñando a no tirar basura por las ventanas de buses y vehículos en general. En especial han sido muy útiles las campañas educativas que nos llegan a la familia por medio de los niños, como la del dengue, porque ellos asumen las cosas como normales, que así deben ser, y nos ponen presión a los mayores. A raíz de esto me pregunto, ¿y si les ponemos alguna exigencia a los estudiantes que quedan electos en el gobierno estudiantil de todo centro educativo? Es decir, que esos alumnos deban cumplir con algo y no solo participar como si fuera un deporte para ver quién gana. Los jóvenes aprenderían que nominarse y ser electos conlleva una responsabilidad seria. De pronto así, algún día tendríamos menos diputados luciéndose con sus ausencias. Tendríamos jerarcas de instituciones y ministerios con deseos de presentar logros, no de disfrazarse con informes como ahora. Lo que no encuentro es cómo evitar ladrones con el ejemplo público que tienen hoy en día. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Así es, estamos de regreso en el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Usted tiene una cita martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana a través de Radio Centro en 96.3 en FM, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional.
Hoy nos han presentado un tema muy interesante que ha generado mucho interés acá. Lo estamos viendo el compañero Luisito y este servidor con los reportes de sintonía que tenemos de diferentes centros hospitalarios, porque el programa de la Unión Médica se escucha mucho en centros hospitalarios y también de algunos ciudadanos que no trabajamos necesariamente en centros hospitalarios, pero que nos interesa muchísimo el tema de acoso laboral. Este es un tema que realmente cada día toma más fuerza. Hay que informarse adecuadamente a fin de hacer valer sus derechos, pero también de respetar los derechos de las jefaturas también y de los compañeros y compañeras. Aquí no se quiere que nadie esté peleando de manera indiscriminada o de manera salida de la realidad. Vamos a ver, por acá dice, bueno, de la clínica Carlos Durán, están reportando sintonía, clínica Carlos Durán, interesantísimo el tema de acoso laboral. Aquí cuando se han presentado casos, todos han sido manejados de manera eficiente por la administración, nos dicen desde la Carlos Durán. Bueno, qué dicha. Hospital México, un temazo, así lo ponen, nada más, un temazo, los escuchamos desde el Hospital México. Hospital Tony Facio, reportando sintonía, gracias amigos de La Voz Médica, ok. Punta Arenas, este es el Monseñor Sanabria, ¿necesito? Sí, Monseñor Sanabria dice, aquí en sintonía de La Voz Médica, el programa de la Unión Médica Nacional, muchas gracias Horizontes por traernos este programa. No, con muchísimo gusto, el favor lo hace y lo hacemos nosotros nada más al prestar el espacio, pero el programa es producción de la Unión Médica Nacional, que hace un esfuerzo, su junta directiva, para comunicarse. Saludos a los amigos entonces del Monseñor Sanabria allá en Punta Arenas. El Hospital Maternidad Carit también están reportando sintonía. Desde el Calderón Guardia, que ya nos segundo mensaje que nos envían, porque seguramente son dos grupos. Calderón Guardia, ahí saludamos, estamos escuchando el tema del acoso. Es un tema muy importante, y la Unión Médica ha jugado un papel interesantísimo a la hora de defender nuestros derechos. Sigan adelante. Desde el Calderón Guardia nos dice uno de los dos grupos, el otro grupo nada más dice, aquí atentos al tema desde los Calderón Guardia, por favor salúdenos. Perfecto, muy bien. Y desde el hospital de Ciudad Quesada dice, reportando sintonía, muy bueno el programa. Ahora vamos con algunas otras personas que no son necesariamente centros hospitalarios. Dice el buen amigo Hakuna Matata, excelente el programa de hoy, gracias a Hakuna Matata. Igualmente nos dice que lamentable el asunto de hackeo que sufrió la página de Facebook nuestra. El licenciado Marco Baella Chavarría dice, en sintonía desde Heredia, saludos al expositor de hoy con un tema tan importante y delicado, dice el abogado Marco Baella Chavarría. Los felicito por el programa, excelente como siempre. Gracias, licenciado Marco Baella Chavarría. Diego Rodríguez, buenos días, saludos al señor invitado, aquí escuchando su programa como siempre, excelente el tema, gracias don Diego. Vamos a ver por acá, don Abel Sánchez, desde el Complejo Ecológico Recreativo BAS, escuchando como siempre y tomando nota para aplicarlo con nuestro personal. Muy bien, hay que informarse. Esto es cultura ciudadana, así se hace cultura ciudadana a través de la radio. Don Jorge Ramírez, reporto sintonía, excelente el tema. Don Melvin desde Ciudad Quesada, reportando sintonía. El tocayo Edgar, buenos días, don Edgar, un tema bastante escabroso, complicado, delicado y muy difícil. Gracias por el aprendizaje a los señores, gracias a ustedes por escucharnos y desde luego gracias al licenciado José Pablo Solís Eiderman, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional, que nos trae este tema cuando estamos frente a un caso de acoso laboral. Viene otro por acá, vamos a ver, doña Carmen Antillón nos dice, este es un tema de nunca acabar, cada día se hacen valer más los derechos, pero tampoco hay que abusar del mismo. Nos parece importantísimo que la Unión Médica traiga este tema con la finalidad, como dice usted, don Edgar, de informar. No se trata de abusar ni de perseguir a las jefaturas, ni de confrontar, se trata de hacer valer los derechos. Sigan adelante, atentamente, Carmen Antillón, economista. Gracias, doña Carmen, muchísimas gracias. Dice por acá Germán Angulo dice, hola amigos, los escucho en Heredia, magnífico el programa, aquí estoy compartiéndolo con mis compañeros de oficina, realmente sí, es un tema muy importante, no nos dice dónde trabajan, pero un saludo para don Germán Angulo y para todos sus compañeros y compañeras. Porfirio Joaquín, bendiciones, nos dice para todos, bendiciones a todos los oyentes de Horizontes. El doctor Carazo dice, hola amigos, don Edgar,
tengo que decirle que este programa cada día más se convierte en una luz para que todos aprendamos. Con mis más de 15 años, dice el doctor Carazo, con mis más de 15 años sigo aprendiendo. Excelente la exposición que ha hecho el licenciado Solís, abogado de la Unión Médica. Lo felicito, por favor salúdeme al colega Edwin, que siempre está en la Unión Médica buscándonos temas para trasladarlos a través de este espacio. Los felicito, hoy no tengo mucho que agregar, nada más reportar mi sintonía y el agradecimiento para la Unión Médica Nacional. Atentamente, doctor Carazo, sigan adelante. Gracias, doctor Carazo. Y sí, vamos a seguir adelante, cediéndole la palabra al licenciado José Pablo Solís Eiderman, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional. Cuando estamos frente a un caso laboral, ya nos ha llevado paso a paso, nos ha explicado los recursos y cómo se interpone la denuncia. Digamos, tomamos como ejemplo la Caja Costarricense de Seguro Social por estar hablando del campo médico. Pero, licenciado, coméntenos usted para seguir ampliando y que usted nos lleve, como nos ha llevado los que no somos especialistas en leyes, para que entendamos este caso, estas situaciones tan delicadas como lo puede ser el acoso laboral. Muchas gracias, don Edgar. Efectivamente, ahorita sí me gustaría dar algunos ejemplos, como dice el título de este programa. ¿En qué casos podríamos estar ante un acoso y en cuáles casos no? En algunos casos de los cuales no se podría fundamentar que existe un tipo de acoso, podría ser, por ejemplo, el estrés generado por trabajar bajo presión o en ambientes muy competitivos. Cuando se tiene un jefe con personalidad complicada, por ejemplo, un jefe que sea exigente, autoritario, cuando hay exigencias de cumplir con la normativa interna, cuando hay exigencias de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibición del funcionario. Estos ejemplos que acabo yo de mencionar no se configuran como acoso. Ahora bien, usted me podrá decir, pero entonces, ¿en cuáles casos se podrían configurar que existe ese acoso, hostigamiento? Bueno, en este caso, entonces, cuando hay un trato inferior a los demás, existe una sobrecarga de trabajo, o por el contrario, se le asignan tareas de poca valía, se les deja sin trabajo, se les niega la formación necesaria para realizar el trabajo, cambian continuamente sus objetivos, constantemente son objeto de procedimientos administrativos por causas insignificantes o inventadas, se les separa, se les margina a sus compañeros, son humillados, criticados, distorsionan sus palabras, sus conductas, se le niega los permisos o vacaciones de forma injustificada, recibe burlas sobre su vida privada, se le asignan plazos de ejecución de trabajo irrazonables. Estos incluso ejemplos se podría citar el voto 035-2012 de la Sala Segunda, en donde el juez resolvió en ese entonces que sí hubo acoso por cuanto hubo conductas narradas por varios testigos, en el sentido que el actor le delegaba, se le mandaba a cubrir puestos disponibles en zonas complicadas, y aparte de esto, su jefatura, su superior, le hacía gestos y se mofaba de él. También podría yo, a los radioescuchas, remitirles el artículo 208 de la normativa de relaciones laborales, donde enumera varios escenarios o elementos donde procede el acoso laboral. Entonces, cualquier persona que esté quizás en un supuesto acoso, quizás sufriendo este tipo de hechos, ¿verdad?, podría remitir el artículo 208, donde sí son varios elementos, pilares, donde se catalogan en qué momentos procede el acoso, ¿verdad? También podría yo explicarles ahorita que en cuanto a la doctrina y jurisprudencia, hay varios pilares esenciales para determinar si se está ante un proceso de acoso. Incluso podría ser el voto 2008-15.592 de la Sala Constitucional y el voto 655-2005 de la Sala Segunda. Y nos aclara en qué momento opera. Entonces, operaría cuando la intención es de minar la autoestima y dignidad del funcionario. Otro elemento es cuando la repetición de la agresión es por un periodo prolongado en el tiempo, un lapso más o menos de 6 meses, que fue lo que yo al inicio conversábamos. Que la misma provenga de quienes tengan la capacidad de causar daño y que su finalidad consista en presionar al servidor para que abandone su trabajo y así dar por terminada la relación de empleo. Para lo cual, pues, por supuesto, todo esto requiere un proceso para demostrarlo, ¿verdad?
otro lado, tal vez no todos conozcan, pero hay varios tipos de acoso laboral. También podemos remitirnos al artículo 107 de la normativa de relaciones laborales. Se puede hablar de acoso laboral de forma horizontal, que es aquella que se realiza entre compañeros que ocupan un nivel similar de jerarquía. También se le puede llamar hostigamiento entre iguales. Está también el acoso de forma vertical descendente, que es entre quienes ocupan puestos de jerarquía respecto a la víctima. Este también se le puede llamar entre desiguales. Y está el vertical ascendente, que es entre quienes ocupan puestos subalternos respecto a la jefatura. Digo esto porque normalmente en la práctica se tiende a creer que el acoso es nada más de jefaturas a subalternos, pero se puede manejar de diferentes formas, ¿verdad? Entre mismos compañeros o a la inversa, de un subalterno en contra de su jefe. Sí, hay momentos en que los compañeros se unen y tratan de que sea despedido o removido la jefatura. Licenciado, tenemos aquí dos consultas que nos parecen interesantes. Dice, vamos a ver, Pablo Quiroz nos dice por acá, ¿qué tan largo puede ser un proceso de estos? Estamos hablando de que en Costa Rica la justicia es muy lenta. Le pregunto si son 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, etcétera, etcétera. Nos pone don Pablo. Adelante, licenciado. Sí, efectivamente ahorita brindar un tiempo, un periodo tanto puede durar. Es difícil, dependiendo de qué tan complejo, ¿verdad? Correcto y relativo. Pero a nivel administrativo, si se llega, sí podría tardar de 6 meses a un año, un poquitito, si es a nivel administrativo, siempre y cuando no implique recursos, ¿verdad? Porque ese es el tema, que cualquier documento, cualquier resolución puede ser impugnada. De ahí, pues, el proceso puede alargarse un poco más. Igual a nivel judicial, una vez que se presenta el proceso, ahí es un poco más duradero por el tema de que primero se presenta el proceso, hay que esperar que se notifique, haya una audiencia, y después que el juez resuelva o emita la sentencia, y a partir de esta sentencia, la parte que pierde el proceso puede impugnarla, y eso eleva el proceso a un superior para que vuelva a resolver o emitir una sentencia o segunda sentencia de segunda instancia, lo cual sí podría alargar mucho más el proceso. A nivel judicial se puede tardar más de 2 años más o menos, todo es relativo, ¿verdad? Pero sí son procesos que pueden tardar un poquitito, por lo delicado también, el tema, el complejo. Cómo no, don Melvin nos dice por acá, hace una consulta, dice, si no se comprueba el acoso, ¿se puede contrademandar? Me parece que es válida la pregunta. Sí, vamos a ver, si es a nivel administrativo, la finalidad pues es buscar esclarecer los hechos que se consideraron correcto, funcionen o se pueda demostrar. Ya en esta parte pues la parte que fue denunciada como acosadora o acosadora podría analizar, ¿verdad?, cuáles fueron esos elementos para ya elevarlo a sede judicial por el tema de lo que se llegó a decir y que quizás llegó a dañar la imagen o el honor de ese profesional, ¿verdad? Pero ya no por la vía administrativa ni por el Ministerio de Trabajo, sino sería a través de ya un proceso judicial diferente. Correcto, sí, exacto. Ya sería judicial para determinar esos elementos que lleguen a demostrar que más bien este proceso lo que llegó fue a dañar esa imagen de ese profesional. Ok, y hablando de profesionales, tenemos otra consulta por acá que le hacen al licenciado José Pablo Solís Eiderman, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional. Dice por acá, ¿son válidos los videos o los audios? Hago la consulta porque siempre se dice que si uno los toma sin consentimiento de la otra parte, no son válidos, nos dice el doctor Quiroz. Sí, en este tema normalmente uno lo que recomienda es que dentro de todas esas pruebas estén las pruebas documentales, que son los documentos por escrito, correos que se han generado donde se le da trabajo menor o trabajo muy por debajo de lo que él está acostumbrado a realizar por su profesión,
y la prueba testimonial. Ahora bien, efectivamente a veces se tienen grabaciones o videos que sí es un poco un tema complicado por el tema, por lo que es el derecho que tiene la otra parte por haber sido grabado sin consentimiento. Ya esos son temas que sí se quiere determinar, ¿verdad? Por el tema de que podría ser prueba que sea más bien descartada en este caso, si está en el judicial, por el juez, por lo que implica el derecho a la imagen, ¿verdad? No, está bien, queda solamente claro, sí. Me pareció que esa iba a ser la respuesta, pero no es lo mismo que lo diga Edgar Obuel que lo diga usted, licenciado, que es el especialista en temas laborales. Dice por acá Ricardo Macís, excelente programa, lo felicito. Licenciado, en términos generales, este tipo de situaciones funciona en dos vías, como lo estaba diciendo usted. O sea, puede ser que los empleados o los subalternos, quito la palabra empleados, los subalternos decidan unirse para ver si quitan a la jefatura, más bien acosando a la jefatura. Por otro lado, puede ser de un superior hacia un subalterno. ¿Cuál es la reflexión que se le podría dar a todos nosotros los trabajadores, tanto a los trabajadores del tema de salud como de la Caja Costarricense de Seguro Social, que donde están cobijados una gran cantidad de doctoras y doctores de la Unión Médica Nacional, y en términos generales para todos los ciudadanos, siempre haciendo uso del espacio Cultura Ciudadana Horizontes y ese programa La Voz Médica, que lo que pretende es llevar información para que estemos ejerciendo una ciudadanía bien informada? Sí, como yo les mencionaba al inicio, existe una gran necesidad de una ley que venga a regular lo que es el acoso laboral. En nuestra legislación se han intentado realizar proyectos legislativos, pero no se ha podido concretar para que exista una normativa, una ley que regule bien esto, porque hoy día pues se define ordinariamente y jurisprudencialmente, razón por la cual se hace imperioso contar con marco normativo a fin de regular, prevenir y sancionar esta patología que provoca tan perniciosas y devastadoras consecuencias que parece ir en escala a través de los años, ¿verdad? Como recomendación yo les podría decir que traten de registrar todos los hechos, anotar el día, el mes, hora en que sucede el acto, en qué lugar se da, frente a quién, guardar todas esas pruebas documentales y si es posible contar con testigos que vayan a aportar el respaldo necesario ante un proceso, ya que es importante determinar los elementos de modo, tiempo, lugar para que el proceso no sea rechazado de entrada y no genere algún vicio. También es importante irnos a la normativa, o en este caso a nivel de la caja que regula las pautas a seguir en cuanto al procedimiento, dentro del artículo 108 de la normativa de relaciones laborales, para ver si efectivamente esos elementos o esos hechos que están dentro del artículo 108 son los hechos que nos están sucediendo a nosotros hoy día, para poder instaurar el proceso de forma correcta, porque podría ser que existan elementos que, si bien es cierto, no son correctos o típicos, pero no están configurados como acoso, sino más bien tendría que realizar otro tipo de proceso tipificado para poder corregir esos elementos que está realizando la otra parte. Bien, usted quería ponernos por último algunos casos. Déjenme ver, por acá dice don Carlos. Saludos a todos, buen programa. En mi taller desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche escucho Radio Centro. Los programas son buenísimos. Reporto sintonía del programa La Voz Médica. Don Carlos Quiroz Pacayas, que en este momento nos está escuchando allá desde Pacayas, ese lugar tan bello y tan hermoso donde se siembran todas las hortalizas y verduras que en su gran mayoría están en la mesa de todos nosotros. Saludos, don Carlos. Cuénteme una cosa, usted nos iba a poner algunos, todavía nos quedan algunos minutos por acá, nos quedan varios minutos, nos quedan 4 minutos de programa. Usted quería ponernos finalmente algunos casos específicos. Sí, correcto. Dentro de los elementos o ejemplos que se configuran en lo que es un acoso, podría ser, como yo antes lo cité, cuando a la persona constantemente
se le asignan las tareas que son de poca valía, cuando continuamente se le realiza o se le cambian los objetivos, ¿verdad? Cuando también constantemente a esa persona se le da apertura a procedimientos administrativos, se le da apertura a investigaciones preliminares, y esa persona ha cumplido siempre en la normativa, por el cual son cosas insignificantes o situaciones que a veces son inventadas, cuando se le margina a sus compañeros, cuando es humillado, cuando la jefatura o entre iguales lo critica, habla mal de esa persona. Todos estos elementos son categorizados como acoso, ¿verdad? Siempre y cuando sea de forma continua y sistemática. Porque, si bien es cierto, hay elementos que podrían estar dentro de lo que es el marco de acoso, pero si son hechos aislados, ahí sí podría ser que más bien no cumpla todos estos elementos, los cuales existen son los votos de la Sala Constitucional y la Sala Segunda, para más bien indicarnos de que si son hechos aislados no podrían resolverse a favor de un acoso laboral. Katia Arias nos hace en el último minuto una consulta muy breve, porque yo sé que el tema es muy amplio y ya estamos en la parte final del programa. ¿Hay diferencia entre el acoso laboral y el acoso sexual? Correcto, totalmente. Normalmente, ahorita, bueno, lo que estamos hablando es sobre plenamente acoso laboral. Pero también existe el acoso sexual, del cual también existe votos de la Sala Segunda, o incluso normativas distintas a esta, por el tema que también es más complejo y tiene que reunir otros elementos un poco distintos a los cuales ahorita yo expuse. Pero sí son dos temas que tal vez podrían ir de la mano, pero a la hora de ya determinarlos son un poco distintos, ¿verdad? En la forma de los hechos que tienen que reunir lo que es el acoso sexual en contra del acoso laboral. Y creo que en el caso del acoso sexual sí hay una ley específica, ¿verdad? Correcto, sí, de hecho sí, efectivamente. Ley de acoso sexual y hostigamiento, correcto. Incluso en acoso sexual sí no está permitido jamás poder conciliar. Eso es para evitar cualquier tipo de presión o represalia contra la persona, de manera que se está garantizando que la persona se mantenga y que no vaya a ser intimidada en ningún momento. Licenciado José Pablo Solís Eidelman, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional. Este tema es un tema de nunca acabar. Realmente les agradezco muchísimo a usted y a la Unión Médica Nacional, a la Junta Directiva, por traernos este tema cuando estamos frente a un caso de acoso laboral. Este programa completito estará en la página nuestra. Búsquelo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes Costa Rica, y desde luego también estará en la página de la Unión Médica Nacional, estará en una aproximadamente hora y media, 2 horas, estará en la página de la Unión Médica Nacional, para que ustedes lo puedan compartir y lo puedan distribuir y lo puedan volver a escuchar. Muchísimas gracias, licenciado José Pablo Solís Eidelman, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional, por haber estado con nosotros. Agradecidos con usted y esperamos volver a contar con la presencia suya aquí en La Voz Médica. Muchas gracias, Madero. Más bien un placer estar con ustedes y estamos para servirles más bien. Gracias, amigos, gracias, amigas. Martes de la próxima semana, La Voz Médica, de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en Radio Centro 96.3 FM, a través del programa Cultura Ciudadana Horizontes, La Voz Médica, martes de 7:20 a 8:20 de cada semana. Nos vamos, mañana nos retornamos a las 7:20, siempre aquí en Radio Centro 96.3. Buenos días y hasta pronto. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42.
Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.